Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues estamos viendo unas caídas bastante importantes en el IBEX 35, provocadas principalmente por ese sector financiero que de nuevo estamos viendo que entra la debilidad. Ayer analizamos el Banco Santander y decíamos que estamos muy cerquita de alcanzar esos máximos anuales y de nuevo estamos empezando a ver caídas muy fuertes también. Las caídas que estamos viendo hoy en el IBEX 35 ha venido provocado también por esas caídas que estamos viendo en Telefónica, la cual analizaremos hoy. Sí que es verdad que ha entregado dividendos y eso descuenta parte de su valor, pero a mayores también está corrigiendo y eso pues le acaba pasando factura al IBEX 35, que como ya sabréis no acumula esos dividendos, se va descontando al igual que en las acciones, por lo tanto también provoca que el IBEX 35 continúe corrigiendo. Hoy teníamos esos datos de las ventas minoristas en Estados Unidos y ha habido una importante diferencia entre las ventas minoristas normales y las ventas minoristas subyacentes. Han sido bastante peores que las ventas minoristas normales. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que a lo mejor cuando vemos las ventas quizás en Estados Unidos deteriorarse de forma peor de las previsiones, pues eso nos hace pensar que quizás se está agotando ese dinero, ese ahorro que tenían los consumidores y quizás la demanda va a ir disminuyendo, lo que puede provocar que la situación económica también se vaya deteriorando. Pero bueno, como podríamos decir que ha sido un dato mixto entre las ventas normales y las subyacentes, pues bueno, simplemente hay que prestarle un poco de atención, pero creo que tampoco ha sido la clave para ver las correcciones que estamos viendo hoy también en Estados Unidos. Simplemente hemos visto un rechazo a irnos de nuevo a la zona de máximos históricos y bueno, pues es una corrección, es una zona de máximos donde le cuesta quizás mantenerse en alza y como ya decíamos en el vídeo del resumen semanal, no habría que descartar esta semana ver alguna que otra corrección más como veíamos la semana pasada, pero respetando todos esos soportes que poníamos en el gráfico y si les conseguían respetar, pues quizás estábamos dando el primer paso para acabar viendo ese rally de Navidad al final de este año. Así que bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver IAG, como cada martes, vamos a ver la situación en la que se encuentra porque sigue alcanzando nuevos máximos en el gráfico, pero sí que es verdad que empezamos a notar alguna señal ya de debilidad. Vamos a ver también la cotización de Telefónica, como decíamos antes, porque tras las caídas que estamos viendo hoy está poniendo en riesgo una zona de soporte muy importante y podría complicarse bastante la situación. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el BBVA, una de las acciones también que están bastante castigadas en el día de hoy en el IBEX 35, al igual que el resto del sector financiero o bancario. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pues como cada día vamos a analizar estas tres acciones desde la versión web de Pro Realtime. Recordad que tendréis el enlace en la descripción para los que queráis os registréis en ella de forma totalmente gratuita y podéis ver estos gráficos. Además de ese enlace que también vais a tener al curso de Pro Realtime donde os explico cómo utilizar esta versión web. ¿Por qué vi conveniente hacer este curso? Pues porque estábamos viendo cuando hablé con Pro Realtime que había mucha gente que se estaba registrando y que estaba utilizando esta versión web y estamos viendo que toda esta gente nueva pues a lo mejor le costaba al principio un poco aprender a utilizarla y en este curso pues en unas pocas horas vamos a saber todo lo que debemos de saber de esta versión web para poder analizar las acciones que tengamos en cartera o la que estemos interesados. Así que bueno, si queréis conocer un poquito más, pinchad en el enlace y tenéis más información del curso y quien quiera y quien crea que le puede venir bastante bien, pues le puede comprar. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros que lo que hemos dicho es que quizás estamos notando alguna que otra señal de debilidad. Y yo noto dos señales principales, que no son ya las que nos van a marcar que vayamos a ver una corrección, pero sí nos están marcando que quizás ya no tenemos tanta fuerza como veníamos viendo en las últimas semanas, durante el mes de noviembre o incluso en el mes de octubre también, cuando veíamos subidas claras. Fijaros cómo ya la semana pasada lo comentamos, tenemos alguna vela de indecisión, sí que es verdad que ha permitido mantenerse en alza, pero fijaros cómo desde el jueves de la semana pasada hemos tenido dos velas de indecisión, la vela de ayer fue bastante buena, pero con una subida de 1,50%, tampoco nada descabellado, y hoy de nuevo parece que aunque estemos viendo subidas, tenemos una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque estamos dejando un cuerpo muy pequeñito y una mecha por arriba. ¿Eso que nos indica? Pues que intenta mantenerse al alza, pero que a lo mejor ya no hay la demanda suficiente para seguir subiendo con tanta claridad. Por lo tanto, esto ya nos tiene que hacer pensar que a lo mejor nos estamos acercando a un techo desde el cual veamos una corrección en condiciones. Ahora veremos qué posibles zonas de soporte tenemos.
Y la segunda señal de debilidad que yo estoy notando en la cotización de IAG es el volumen. El volumen está siendo muy bajito en las últimas sesiones. Fijaros cómo en la sesión de ayer, donde parecía que repuntaba un poquito más, el volumen también fue muy bajo, y cuando vimos algo más de volumen fue el jueves de la semana pasada, donde vimos una clara vela de indecisión. Aún así se sigue manteniendo al alza. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos viendo cómo la presión de la oferta es prácticamente nula, y esto es muy normal cuando estamos alcanzando zonas en el gráfico donde no tenemos prácticamente ninguna resistencia, porque para llegar a ver los precios en donde estamos ahora mismo nos tendríamos que volver al año 2020, es decir, cuando estamos en precios que hemos visto hace poco, pues a lo mejor ahí está más posicionada la oferta, pero como hace tanto tiempo que no tocamos esos precios, hay pocos inversores que lleven la cotización de IAG desde 2020 y que pretendan vender en esta zona. Muchos inversores habrán entrado en todo este movimiento lateral que teníamos por aquí y ahora pues simplemente están disfrutando de la fiesta y están dejando subir a la cotización de IAG, como yo creo que hay que hacer hasta que no veamos señales ya claras de que vamos a ver alguna que otra corrección. Recordad que la siguiente zona objetivo la teníamos en los 3,75, habíamos superado los 3,50, que era la zona anterior que teníamos, y ahora el siguiente objetivo, como decimos, está a los 3,75. La sobrecompra es altísima, ya estamos en 88 y llevamos así en sobrecompra muchísimo tiempo. Fijaros, llevamos casi un mes en sobrecompra, pero la cotización de IAG lo sigue haciendo muy bien, sigue manteniéndose a cierre por encima de la media móvil de 6 sesiones. Cuando hay alguna duda, eso es una señal bastante buena de fortaleza, de que puede continuar la subida. Y de hecho, pues seguimos viendo cómo la banda superior de Bollinger se sigue abriendo y eso le permite seguir manteniéndose al alza. ¿Cómo podríamos empezar a notar alguna señal de debilidad? Pues bueno, empezar que veamos algún máximo decreciente, es decir, que veamos una corrección, volvamos a repuntar y veamos alguna corrección. De momento es que son pequeñísimas correcciones, son más velas de indecisión que una corrección. También tenemos que empezar a ver, para notar la debilidad, de ver una corrección, que perdamos la media móvil de 6 sesiones, que quizás alguna zona que hayamos situado como resistencia y que la actuaría como soporte, como los 3,50, la perfore. De momento, pues eso no está pasando. ¿Que tenemos mucha sobrecompra? Sí, pero yo creo que todavía no es razón suficiente. Simplemente hay que estar alerta y vigilarla. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto va a provocar que acabemos viendo una corrección. ¿Que le puede quedar más subida? Sí, totalmente de acuerdo. Siguiente objetivo es 3,77. Fijaros que 3,75 aproximadamente es una zona que, para ver esa zona de resistencia, nos teníamos que ir al año 2018 porque es una zona anterior de soporte. Es decir, podríamos irnos hasta ahí. Podríamos perfectamente. Además, fijaros cómo por aquí también en el año 2020 las caídas, pues podríamos llegar a apreciar un gap, no se ve en el diario, pero en el gráfico horario se podría llegar a ver. Por lo tanto, pues bueno, es una zona que debemos valorar como resistencia, porque evidentemente no va a ser infinita la subida y en algún momento pues tendremos que ver una corrección. Y la verdad que si le juntamos que tenemos poquito volumen, que las velas ya no son claramente alcistas, pues puede que llegue más pronto que tarde. Es probable que a lo mejor veamos el último empujón. La clave yo creo que puede estar ver una vela quizás muy alcista una parte de la sesión y que luego acabemos viendo un rechazo claro que deja una mecha muy larga por arriba y acabemos viendo una corrección. Ahí a lo mejor con ese tipo de velas nos va a marcar el final de la subida y que anticiparía una corrección. Fijaros cómo en el gráfico horario de momento pues tampoco tenemos ninguna señal clara de debilidad. Vemos alguna otra corrección, pero nada más. Hemos visto alguna caída desde mitad de noviembre, pero que la media móvil de 70 sesiones ha salido al rescate. Es decir, claramente es alcista ahora mismo la cotización de IAG en el gráfico diario y en el gráfico horario también. Fijaros cómo sí que es verdad que podemos notar una divergencia por aquí, que quizás sí que nos está empezando a marcar también que puede llegar el agotamiento de toda la subida porque cada vez tiene menos fuerza. Fijaros como el último pico ya se quedó justo ahí muy cerquita de la zona de 70, pero como decimos todavía continúa la tendencia alcista en IAG y no hay que anticiparse a los acontecimientos porque hay veces que este tipo de subidas acaba finalizando, como decíamos, con una subida muy vertical, el último empujón hacia arriba y ahí ya hay la soltada máxima de todos los inversores que han ido entrando por el camino y ahí llegamos al final. Por lo tanto, pues bueno, quizás ¿qué tipo de estrategia podemos tomar con este tipo de acciones? Pues a lo mejor si queremos la podemos vigilar muy de cerca y si vemos ese tipo de movimientos de rechazo, una zona de máximos con una sesión en la que acaba corrigiendo y dejamos una mecha muy larga por arriba, en ese momento salirnos, en mi opinión es lo que haría, o
también pues podemos ir situando un stop loss dinámico, a lo mejor con un 3-4% por debajo de donde se encuentra la cotización. Y si vemos que cae hasta esa zona, pues a lo mejor nos marcaría que va a una corrección mayor y salirnos. La historia es que vender porque sí, ahora mismo pues a lo mejor no sería la mejor decisión, ya que de momento estamos en una clara tendencia alcista y podríamos haber pensado lo mismo por aquí. Fijaros cuando estábamos en los 3 euros, que también estábamos súper sobrecomprados ya. Estábamos en zona, fijaros, de 76 y se mantuvo la subida. En los 3,27 estábamos en 85 ya y se siguió manteniendo. Por lo tanto, pues bueno, ahora pues parece que a lo mejor si mañana te cae un 5%, que teníamos que haber vendido hoy, pero es que podríamos haber pensado lo mismo hace un par de semanas y hubiera seguido manteniendo la subida. En el gráfico semanal, pues fijaros, velas muy alcistas, las que sigue dejando en las últimas semanas, espectacular. Está todas las semanas ahí cerrando, si no es por encima, es justo en la banda superior de Bollinger, eso es muy alcista, es el claro ejemplo. La cotización de IAG, de cuando vemos una caída muy vertical, luego vemos un suelo muy claro y cuando rompe el techo de ese suelo que le teníamos, recordad, en la zona de los 250 la cotización ha volado, pero literalmente. A partir de ahí ha entrado en subida libre. Es el ejemplo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque no tienen resistencias claras por el camino. Tenemos zonas de años atrás que debemos valorar, pero zonas claras en sí como resistencia pues no tenemos por el camino. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo también la vela que sigue dejando este mes es súper alcista. Y de momento, pues como decimos, tenía que pasar una hecatombe para empezar a ver una vela que fuera bajista y que acabásemos perdiendo todo lo que hemos ganado este mes y acabar dejando una mecha muy larga por arriba. De momento no hay señal de ello. De hecho, que estemos viendo el RSI durante tanto tiempo tan alto, lo que nos indica es que aunque veamos una corrección, todavía le puede quedar de nuevo subida como mínimo a máximos. Por lo tanto, pues una razón más para ser precavidos a la hora de quizás salirnos antes de tiempo, porque esta es la película de siempre, el factor psicológico. Ahora a lo mejor nos salimos o pensando que ya va a empezar a corregir, te sube a 3,75, 3,80 y dices, es que no tenía que haber vendido, es que va a seguir subiendo. Entramos otra vez en los 3,75 y ahí te mete la caída. Por lo tanto, pues bueno, al igual que es muy importante no precipitarse a la hora de comprar, también es muy importante no precipitarse muchas veces a la hora de vender. El problema está es cuando hayamos comprado por el camino. Si hemos comprado en la parte alta, pues vamos a estar mucho más nerviosos que si hemos comprado por aquí o en la ruptura de esos 2,55. Vamos con la segunda de las acciones, una de las que más está cayendo en la sesión de hoy. Es que es verdad que nos marca 5,19, pero la caída real, fijaros cómo está siendo de un 1,74. ¿Por qué? Pues por esa entrega de los dividendos que se descuenta de la acción. En el gráfico lo tenemos descontado para que no se nos desvirtúe y descontamos ese tanto por ciento que se entrega de dividendos a todas las velas anteriores. Y es la mejor manera para que no se desvirtúe el gráfico, porque si no tendríamos saltos muy importantes. Aún así, aunque gran parte de la caída venga provocada por esa entrega de dividendos, el movimiento de hoy, por eso la traemos, está siendo muy negativo. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera de ellas, fijaros, teníamos aquí una divergencia en el mes de octubre y decíamos el suelo de esa divergencia está en los 4,10. No era bueno que lo perforase, lo perforó. Fijaros que era muy fuerte hasta la media móvil de 200 sesiones y dijimos, bueno, en un primer momento pues puede ser que haya sido una corrección bastante fuerte, la divergencia nos marcaba una corrección hasta la media de 200 sesiones, puede que haya salido al rescate para dar continuidad a la tendencia alcista, pero si vuelve a repuntar por encima de la zona de los 4,10, donde estaba el suelo de la divergencia, no se tiene que frenar. Si la supera esa zona, tiene que actuar como soporte y volver a la zona de máximos. ¿Por qué? Pues porque si no conseguíamos eso, el mensaje que podría lanzar la cotización telefónica es que ya no vamos a seguir marcando nuevos máximos crecientes, sino que ahora estaríamos formando quizás un nuevo máximo decreciente y que nos podríamos ir de nuevo a buscar la zona de mínimos que tendríamos en noviembre. Y fijaros cómo la zona en la que estamos ahora mismo, la verdad que no tenemos ningún soporte hasta la zona de los 3,95, donde también se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, ahora es cuando creo que está poniendo en riesgo toda la subida, fijaros, que llevamos viendo con tanta claridad desde febrero de este año. Ahora es cuando la está poniendo en realidad en riesgo. Fijaros como por aquí tenemos una subida muy fuerte, teníamos divergencia, pero el suelo de esa divergencia, fijaros que estaba por aquí, actuó como soporte. Y aunque luego vimos un impulso que no marcaba un máximo creciente, luego nos mantuvimos sobre la media móvil de 70 sesiones, que actuó muy bien como soporte. Y ahora ya no.
Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Si ahora la media 70 hubiera actuado como soporte y la zona de los 4,10 nos marcaría que podremos dar continuidad a la tendencia alcista, pero con la vela que estamos viendo hoy, pues la verdad, en mi opinión, que me resulta bastante negativo. Sí que es verdad que tampoco nos hemos alejado de esa media móvil en un 4 o un 5%, estamos a un 1,5% a lo mejor aproximadamente, es decir, si mañana consiguiese recuperarse, puede volver a atacar esa zona y pensar que lo que estamos viendo hoy es una ruptura en falso provocada a lo mejor por esa entrega de los dividendos, pero os lo tengo que decir lo que veo y me parece mala señal lo que estamos viendo hoy. Parece muy mala señal y más aún si acabamos volviendo hasta los mínimos que teníamos en noviembre. Sería una clara señal de debilidad y yo creo que pondría en riesgo toda la tendencia alcista, como decimos, que llevamos viendo prácticamente desde que comenzó el año 2024. Además, fijaros lo que decíamos en Telefónica antes de la entrega de dividendos, de descontar ese precio de la entrega a las velas anteriores, decíamos que la cotización de Telefónica estaba partida literalmente entre la zona de los 4,25 por arriba y los 4,25 hacia abajo hasta la zona de los 2 euros. Y ahora mismo, después de la entrega de dividendos, pues se podría quedar aproximadamente esa ruptura, ese punto clave en la cotización de Telefónica, en los 4,07, 4,08, que es donde estaba el techo que habíamos visto en la cotización en junio. Y fijaros cómo, con las caídas que estamos viendo ahora, pues estaría de nuevo poniendo en riesgo esa zona tan importante. Y de hecho, fijaros cómo teníamos una divergencia por aquí en el mes de octubre, también en el semanal, una vela clara de rechazo. El suelo quizás podría estar en esos 4,07, pues una zona tan importante, y si ahora perforase esa zona, confirmaría esa divergencia y ya no nos anticiparía que hemos visto el final de toda la subida que llevamos viendo desde febrero de 2024, sino yo creo que nos podría anticipar el final de toda la subida que llevamos viendo desde el año 2022. Sería bastante peligroso. Sería algo parecido a lo que vimos por aquí. Fijaros, cuando vimos ese rechazo a esa zona ahora de resistencia clave, el medio y largo plazo, en los 4,07. También tuvimos una divergencia y cayó con mucha fuerza. La caída fue espectacular. Por eso os digo que toda esta subida que llevamos viendo desde 2022 ahora mismo podría estar en riesgo. Porque sí que es verdad que anteriormente hemos tenido divergencias. Fijaros por aquí, fijaros también por aquí anteriormente, lo he visto antes. Por aquí también tendríamos otra divergencia, pero siempre ha respetado esas zonas de soporte. Si ahora, en esta última subida, no respeta el soporte de la divergencia, como veíamos por aquí, donde se frenó en ese soporte, pues ya es cuando pondría en riesgo toda la subida. De ahí la importancia de que se intente recuperar lo antes posible y no pensar que estamos en un techo. Además, fijaros que la vela que estaría dejando esta semana, pues también sería en principio bastante negativa. Queda evidentemente la mayor parte de la semana. Y fijaros cómo la vela mensual que estaría dejando pues también es muy negativa. Una vela con una mecha muy larga y un cuerpo por abajo que vemos como parece que cada vez se va a hacer más grande si sigue corrigiendo de cara a la última parte de este mes. Además, fijaros cómo cuando superaba esa zona clave que poníamos, los 4,07 por aquí ahora, decíamos que también se encontraba la media móvil de 200 sesiones y que eso era muy positivo porque la media móvil de 200 sesiones anteriormente había actuado como soporte y luego como resistencia y ahora la superásemos, sería muy buena señal para pensar que va a dar continuidad a la subida en el medio y largo plazo. Si continúa la corrección las próximas semanas de cara al final de este mes vamos a volver a perder la media móvil de 200 sesiones y eso es muy mala señal porque la perderíamos a cierre. Fijaros cómo en noviembre también la perforamos pero a cierre se recuperó muy bien. Ahora perderíamos la media 200 y la media móvil de 6 sesiones y eso, como os digo, sería muy pero que muy mala señal porque aquí habríamos tenido una ruptura en falso y eso pues evidentemente, como os digo, si lo juntamos con lo que hemos visto en el diario y lo que hemos visto en el semanal, pues a mí no me dejaría tranquilo. Y vamos con la tercera de las acciones, que es el BBVA. Fijaros cómo lo venía haciendo bastante bien en los últimos 15 días aproximadamente, cuando veíamos que ponía en riesgo esa media móvil de 200 sesiones, iba muy cerquita de ese soporte de los 8,65 a buscar la antigua directriz bajista. Fijaros cómo se ha ido a buscar ahí el volumen y parece que volvía a entrar la demanda. Y de hecho veíamos cómo de forma súper rápida en una semana volvíamos a esa zona de resistencia clarísima, el movimiento lateral de los 9,65 y veíamos cómo a finales de la semana pasada conseguía superar esa zona y eso era muy positivo y eso nos podría haber hecho tener la lectura si lo hubiéramos analizado ayer, igual que en el Banco Santander, que nos podríamos haber ido a alcanzar la zona de los 9,93. Eso hubiera sido lo más evidente y hay una máxima
en el análisis técnico, que es cuando tenemos una señal clara de una ruptura, de una resistencia o una divergencia o señales claras que nos indican para el análisis técnico que tienen que dar continuidad a ese movimiento principal y se da la vuelta y vemos el movimiento contrario, es una señal muy mala. Y eso es lo que llamamos un engaño en el gráfico. Y fijaros qué es lo que ha pasado ahora. Hemos roto esa resistencia tan clara. Ayer, de hecho, veíamos cómo seguía manteniéndose al alza, parecía que teníamos el camino libre para irnos a las 9,93 y a partir de ahí a buscar máximos, y lo de hoy ha sido un jarro de agua fría, literalmente. Y no vamos a abrir el Santander porque leímos ayer, pero si vemos el Santander, más de lo mismo. Hoy está cayendo un 2% y de nuevo perforamos la zona de los 9,64. Vamos a dejar ahí la última oportunidad, quizás para pensar que, bueno, quizás es una pequeña corrección lo que estamos viendo hoy para seguir ese movimiento lateral que llevamos viendo desde el 6 de diciembre en esa zona de los 9,48. ¿Por qué? Porque ahí es donde hizo suelo, por aquí, la sesión del 11 de diciembre. Si consiguiésemos darnos la vuelta, pues bueno. De hecho, fijaros que hoy se ha quedado muy cerquita. Pero, como os digo, este movimiento de hoy me parece muy, pero que muy feo. Fijaros en el gráfico horario. También vemos esa subida tan vertical. Fijaros como la zona de los 9,66 actúa como resistencia claramente. La conseguíamos superar y ahora deberíamos haber visto una vuelta hasta esa zona, consolidarla como soporte y volver a repuntar, pero no actúa como soporte y de hecho ha perdido también la media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde estamos? En el soporte que decimos por aquí, en los 9,50. Si perfora esa zona, yo tendría la confirmación de que esto ha sido una trampa para empezar a corregir de forma importante y empezar a buscar los mínimos que veíamos hace una semana, 2 semanas, porque es que la subida ha sido súper vertical. Súper vertical. Nos quedaría también la opción de buscar la media de 70, ver si actúa como soporte, buscar la antigua directriz alcista, pero, como os digo, esto me parece un engaño. Y cuando tenemos un engaño en el gráfico que se confirma, yo creo que llegaría al perder los 9,48, pues creo que como mínimo debemos maximizar el riesgo y pensar que a lo mejor no va a ser tan positivo todo en el gráfico como veníamos viendo en las últimas semanas. Y pensar que ese riesgo puede aumentar bastante. Vamos a ver el gráfico semanal. Y fijaros cómo, bueno, en el gráfico semanal pues simplemente estamos viendo un movimiento lateral, se ve muy bien. Y ahora pues lo que parece es que hemos visto un rechazo a esa zona de 9,90. Y de nuevo vuelve a corregir. ¿Qué nos marca esto? Pues que si seguimos el movimiento lateral, podemos volver a corregir hasta la zona de mínimos que veíamos hace un par de semanas, es decir, lo mismo que acabamos de decir en el gráfico diario. Se ve muy bien en el semanal ese movimiento. Pero ojo, porque es que esto es un arma de doble filo y es que lo venía haciendo muy bien. Si consiguiese superar los 9,90 se ve clarísimamente. Fijaros que rompería el lateral y nos iríamos a máximos. A jugar a la zona del 10,60, 10,70 aproximadamente. Es una pena que hayamos visto un rechazo tan claro en la sesión de hoy y estemos viendo las caídas que estamos viendo ahora mismo, quizás en una zona en la que no debería corregir. Y quizás si las caídas en el Santander, que muchas veces va a la par de lo que hace el BBVA, hubieran sido más contenidas, pues a lo mejor, bueno, pues como decimos, puede ser una simple corrección. Pero es que está cayendo muchísimo también el Banco Santander y la situación era muy parecida a la que teníamos en el BBVA. Y en el gráfico mensual, pues bueno, de momento es lo mejor que podemos apreciar el análisis técnico del BBVA. ¿Por qué? Porque veníamos viendo, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas de movimiento e indecisión, velas muy largas, con una cola, perdón, muy larga por arriba y por abajo y unos cuerpos bastante pequeñitos. Y eso nos marca movimiento lateral. De momento, aunque estemos viendo la caída de hoy, el cuerpo sigue siendo muy amplio de la vela mensual. ¿Qué lectura podemos sacar de esto? Pues que en el corto plazo quizás pinta peor la cotización del BBVA de lo que quizás podemos ver en el medio y largo plazo, donde quizás todavía la vela mensual está siendo bastante positiva, con un cuerpo muy amplio, y eso nos marcaría una posible ruptura del movimiento lateral. Pero para ello no debemos dar continuidad a la caída, y por eso decimos que es muy importante no perforar esa zona de los 9,48, porque ahí nos iríamos a perder gran parte de lo que habíamos ganado en toda la subida y eso acabaría convirtiendo a la vela semanal en una clara envolvente bajista, poniendo en riesgo la media de 6 sesiones de nuevo y convertiría también a la vela mensual de nuevo en una vela de indecisión, porque acabaría dejando una mecha muy larga
por arriba hay un cuerpo más pequeñito. Por lo tanto, totalmente clave que se frene ya la corrección de hoy y empecemos a ver una vuelta, porque si no, como decimos, la situación no solo se complicaría en el corto plazo, sino que también en el medio y largo plazo podríamos empezar a pensar que seguimos el movimiento lateral, aún con la vela que tenemos ahora mismo en el gráfico mensual, que puede parecer, como decimos, bastante positiva. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Os lo dije ayer, yo os lo recuerdo hoy, hay que prestar mucha atención esta semana a los datos económicos porque son muy, pero que muy importantes. ¿Queréis saber qué datos económicos tenemos? Pues echar un ojo a ese calendario económico que veíamos en el vídeo del resumen semanal del domingo, ya ahí veíamos todos los datos que vamos a tener esta semana que debemos prestar atención y además vemos en qué perspectiva podemos verlos. Así que nada, con esto ya me despido. Os digo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estamos por aquí de nuevo a ver si se frena la sangría. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.